Me indican, por favor, cuando se vea la presentación. Ya se ve. Muy bien, gracias. Ya se ve. Bien, vamos a continuar con el tema de las leyes de Kirchhoff. Y ahora vamos a ver cómo se analiza el mismo ejemplo que estuvimos trabajando en la clase pasada, pero ahora por conexión tipo paralelo. Nuevamente, recordemos que en las leyes de Kirchhoff se tiene que ver la conjunción, o en este caso la unión de los elementos tanto pasivos como activos, que son las fuentes de alimentación, y los tres elementos eléctricos, que es el resistor, capacitor e inductor. Y lo que se invita es que estos 5 elementos están en agrupación. De ahí tendríamos que determinar en el número de elementos agrupados dentro de un diagrama eléctrico, el cual se esté analizando. Entonces, nuevamente recuerden que en la agrupación no puede estar las dos tipos de agrupaciones, o es totalmente serie o es totalmente paralelo. Recordemos en este caso, nuevamente, la agrupación serie era el resistor, capacitor e inductor, fuente de tensión y fuente de corriente. Nosotros en el ejercicio pasado estuvimos trabajando con este tipo de conexión, donde habíamos observado que la red eléctrica tenía 3 elementos, donde uno de ellos contenía 2, que era la resistencia junto con la fuente de tensión, y los otros 2 elementos se deberían de haber considerado por separado, puesto que en la rama, en este caso la que sale desde el nodo de conexión, ¿sí?, solamente contenía un solo elemento resistivo y un solo elemento de la fuente de corriente. Y ahora lo que tenemos que ver es en la conexión tipo paralelo. Nuevamente recordemos que no se incluye lo que es el capacitor, no se incluye lo que es el inductor, debido a sus características eléctricas en corriente directa en su comportamiento. Recordemos que el capacitor, cuando tenemos un voltaje constante entre sus terminales, este se comporta como un circuito abierto, lo que implica que la corriente que circula por él vale 0. Y en el caso del inductor, cuando se le hace inducir una corriente constante a través de sus terminales o a través del componente, este se va a comportar como un cortocircuito, lo que implicaría que el voltaje en ese elemento vale 0. Y solamente siempre nos vamos a quedar con el resistor, con la fuente de alimentación y con la fuente de corriente. En este caso, esta agrupación, nuevamente, al igual que el ejemplo anterior, va a ser representado por un segmento junto con una orientación y un número de elementos. Dependiendo del número de elementos, es la asignación que se le va dando. La ecuación para en este caso, y con la dirección que corresponde, aquí es algo muy importante. Si cambiamos la dirección del elemento, eso implicará cambiar la ecuación de los signos que le corresponden. Recordemos que en este caso, que en corriente directa siempre existe una polarización, donde en el sentido convencional nosotros decimos que la corriente fluye del signo positivo hacia el signo negativo, y en el sentido real, la corriente fluye de negativo hacia el positivo. Por usos y costumbres, siempre trabajamos más con el sentido convencional. En este caso, este elemento paralelo, lo que se interesa conocer es la corriente de toda esta agrupación. La corriente del elemento K, recordemos que el contexto es letra mayúscula, para indicar que es un valor constante, es igual a menos el voltaje sobre el valor resistivo, más la corriente de la fuente de voltaje y más la corriente de la fuente de corriente. Recuerden que el primer parámetro se indica qué tipo la primera literal indicará el tipo de parámetro que analizamos y los índices nos darán el tipo de elemento que estamos analizando. Vamos al ejemplo. Nuevamente tenemos que recordar lo que es la incidencia. En este caso tenemos el elemento llamado malla, que era en este caso una trayectoria cerrada, y lo que nos interesa saber si el signo va a ser positivo o si va a ser negativo en función de 2 pequeños detalles. La orientación del elemento junto con la orientación de recorrido de malla. Si la orientación del elemento va en la misma dirección que el recorrido de malla, entonces su signo va a ser positivo. Si por otro lado el sentido de recorrido de malla de análisis va en sentido opuesto al del elemento, entonces su signo va a ser negativo. Este signo es el que nos va a ayudar para determinar
el signo que le corresponde en las leyes de Kirchhoff de tensión. Por otro lado, la otra incidencia del nodo K, N, habíamos mencionado que si el elemento que incide en el nodo entra hacia el mismo, entonces su signo va a ser negativo. Si el elemento que incide en el nodo sale de este, entonces su incidencia va a ser positiva. Y en este caso a nosotros nos va a ayudar este signo cuando se planteen las leyes de Kirchhoff de corriente. Recordamos las ecuaciones, las leyes de Kirchhoff, la sumatoria de K igual a 1 al número de elementos de la incidencia K, M por el voltaje del elemento K igual a 0, esto al número de mallas independientes, que es el que determina el número de ecuaciones que vamos a obtener con las leyes de Kirchhoff. Por otro lado, tenemos las leyes de corriente, las leyes de Kirchhoff de corriente, donde aquí tenemos que es la sumatoria de K igual a 1 al número de elementos de la incidencia K, M por la corriente de cada uno de estos elementos, y eso es igual a 0, y el número de ecuaciones para determinar con las leyes de Kirchhoff de corriente depende del número de nodos independientes. Recordemos que para obtener estos dos datos, el número de mallas independientes y el número de nodos independientes, dependemos de el número de elementos en agrupación, el número de nodos, que es la conexión de las terminales de estas agrupaciones, y el nodo de complemento o nodos de referencia base o cero, que es la tierra, que en este caso, por lo regular, en este tipo de circuitos eléctricos que estamos analizando, solamente tienen un solo nodo de referencia. Y a partir de estos tres datos obtenemos el número de nodos independientes, que es el número de elementos, menos el número de nodos base o nodos complemento, y el número de mallas independientes dependerá del número de elementos menos el número de nodos independientes. Esto solamente es para darle una formalidad a las ecuaciones, aunque por inspección visual podemos determinar este número de nodos independientes y el número de mallas independientes. Y entonces teníamos este ejemplo. Ahora quiero que vean que el enunciado dice que encontremos la tensión eléctrica en cada elemento del circuito. Nuevamente tendré que definir el tipo de conexión en agrupación en la que la mayoría de los componentes de este circuito se van a analizar. En este caso yo lo voy a considerar como si fuera en agrupación conexión tipo paralelo. Si es así, ¿cuántos elementos llegaríamos a tener? Tres elementos. ¿Cuál sería el primer elemento que se ve claramente que están en paralelo? La fuente de corriente y ¿Correcto? la resistencia. Ese estaría de forma directa la conexión paralela. Y por lo tanto, el resistor de 1 kilo del lado izquierdo junto con la fuente tendrían que verse ¿por qué? Conexión paralela. Conexión paralela, aunque en esa agrupación solamente va a haber un solo elemento. ¿Sí? Quedaría de la siguiente manera. Entonces, vemos la primera agrupación que tenemos, lo que ya mencionó la compañera, la fuente de corriente junto con el valor resistivo. La segunda agrupación será solamente el puro valor resistivo. Y la tercera agrupación, la pura fuente de alimentación. Y en base a eso, pues podemos determinar nuestros números de elementos. Elemento 1, elemento 2 y elemento 3. ¿Cuántos nodos de conexión tendríamos? Dos. Solo dos, ¿no? ¿Solo 2? Vamos a ver si es cierto. Serían tres, ¿no? Serían tres. Observamos en color azul. ¿Estarían correctos los nodos de conexión? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Un nodo que por regular siempre se les pasa es este. Precisamente este.
A final de cuentas, si esto lo viera como una agrupación, aunque esa agrupación nada más contiene ese único elemento, ¿sí? A final de cuentas, este elemento tiene dos terminales. Este otro elemento, que es el elemento 1, nuevamente contiene dos terminales. Y sabemos que donde se unen las terminales de estos elementos es precisamente donde se coloca el nodo de conexión. ¿Sí? Es por eso que este que acabo de marcar en color rojo, no muchos no lo perciben, pero a final de cuentas, si lo vemos desde esa perspectiva, existe aquí el nodo de conexión. Es por ello que tenemos 3 nodos de conexión. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces tenemos 3 elementos. Otra cuestión aquí importante es ver la orientación del elemento 2. Lo estoy tomando hacia la dirección de derecha a izquierda. Lo pude haber tomado de izquierda, ¿qué? A derecha. De izquierda a derecha. Así es. Entonces, en este elemento, que no contiene ninguna fuente de alimentación, la agrupación, puedo tomarlo de forma arbitraria, sobre todo cuando se trata de nada más puros resistores. Pero donde se encuentran las fuentes de alimentación, sí tenemos que respetar la orientación del elemento. ¿Por qué tenemos que respetar esa orientación del elemento? Si no, ¿qué pasaría con mi sistema de ecuación? Si no cambian los signos también, ¿no? Exacto. Tendríamos que cambiar los signos debido a la orientación de estos elementos. ¿Sí? Eso es algo muy importante debido a la polarización que existen. Muy bien. Entonces tenemos el número de elementos serían 3. El número de nodos serían 3. Seguimos con el nodo complemento, que sería el nodo base. ¿Sí? Sería el número de nodos independientes, 3 menos 1, nos darían 2. Entonces, en este caso, lo que voy a analizar son 2 nodos de conexión. Tendría que analizar el nodo 1 y el nodo 2. Y el número de mallas independientes, en este caso, me darían ¿cuántos? Una sola malla. Solamente habría una trayectoria cerrada. Una sola. ¿Por qué no estoy considerando esto? Que es una agrupación en paralelo. La primera es porque a esta pequeña malla que está aquí, recuerden que a final de cuentas lo estoy proponiendo como un elemento único. ¿Sí? Entonces, al verlo como un elemento único, al ver esto como si fuera un solo elemento, aquí está el otro elemento y aquí está el otro elemento. ¿Cuántas trayectorias cerradas tendríamos? Una sola trayectoria cerrada. ¿Sí? Porque estamos recordando que el elemento 3 es una agrupación completa. Y desde una perspectiva es un único elemento. Y entonces, pues en la unión, en la trayectoria solamente tenemos 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. profe. Muy bien. Sí, entonces, ahora pasamos a lo que viene siendo las ecuaciones de cada uno de los elementos. Muy bien, tenemos la gráfica de la red. Es lo primero que tendríamos que sacar. Bueno, más bien, las ecuaciones de todos los elementos. En este caso, como estamos ahí hablando de las ecuaciones, me indican por favor si ve el diagrama y la ecuación general de cada elemento. Sí, profe. Muy bien. Como se trata de una conexión paralela, ahora estoy en función de una corriente llamada I de K. En la conexión tipo serie, esa conexión se llamaba V de qué? PK. VDK. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque en la ecuación, esta I de K es dependiente de quién?
de un voltaje. ¿Sí? En la ecuación anterior, el V de K era dependiente de una ¿qué? Corriente. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante. Otra cuestión importante dentro de esta ecuación. Aquí en la parte resistiva se encuentra el signo negativo. Y luego tendríamos la corriente de la fuente de corriente y la corriente de la fuente de voltaje. Nuevamente, recuerden, la primera literal es el parámetro que quiero analizar y su índice indicará el componente de ese parámetro. Entonces, tenemos fuente de voltaje y fuente de corriente. ¿Ok? Tenemos las tres ecuaciones. Profe. Vemos el primer elemento. ¿Qué contiene el primer elemento? Fuente de voltaje. Una fuente de tensión. Una fuente de tensión o de voltaje. Podemos hablar con los dos términos. ¿Estamos? Entonces, aplicamos la ecuación K igual a 1, que es el elemento. Proponemos y 1. Aquí nada más la clave del éxito realmente es sustituir su índice, el K. Entonces, y 1 es igual, no contiene no contiene parte resistiva, no contiene fuente de corriente y solamente contiene una fuente de voltaje. Entonces ponemos corriente de la fuente de voltaje 1. ¿Conocemos el valor de la corriente de esta fuente de voltaje? Sí, son 20 volts. No, pero de la corriente. Corriente. ¿Corriente es lo mismo que voltaje? No. No. Entonces, eso es algo muy importante. Si no lo conocemos, ¿qué pasa con este parámetro? Se queda así, ¿no? Como fórmula. Así es, se queda como una incógnita. ¿Estamos? El término correcto sería que quedaría como una incógnita. Entonces, solamente se quedará expresado. Vamos con el elemento 2. ¿Qué contiene el elemento 2? Un resistor de 1 kilo. Un resistor de 1 kilo y nada más. Entonces, proponemos la fuente, la ecuación, corriente K igual a 2, que es el elemento, es igual a I2, que es igual a menos, aquí es importante, no se nos debe de olvidar este signo, menos el inverso de la resistencia 2 por el voltaje V2. Entonces, eso es igual 1 entre 1000 por V2. ¿Por qué V2? Porque no sabemos el voltaje de este elemento. ¿Sí? Conocemos su valor resistivo, pero no conocemos su voltaje. Luego, por último, la del elemento 3. ¿Qué contiene el elemento 3? Contiene una parte resistiva y contiene una fuente de corriente. Entonces, K igual a 3 es igual a la corriente 3, que es igual a menos el inverso de la resistencia 3 por el voltaje V3, más la corriente de la fuente de corriente 3. Hacemos sustitución, conocemos el valor resistivo R3, sí, vale 1000, 1 entre 1000, menos, perdón, por el voltaje V3. ¿Conocemos la corriente de la fuente de corriente? Sí, 10 miliamperes. Entonces, si lo colocamos aquí, más 10 miliamperes en el valor que le corresponde. Entonces ya tengo mis ecuaciones de elemento. Para aquellos que no fueron al laboratorio, el proceso ya vieron que es simplemente hago mis agrupaciones, propongo mis ecuaciones de elemento, proporciono mi gráfica de la red, que es el siguiente paso que tendríamos que realizar. Realizando la gráfica de la red, recordemos que solamente es proponer los nodos de conexión junto con las orientaciones de los elementos y a las trayectorias cerradas se le va a poner un sentido de recorrido de malla. Entonces, hacemos lo propio. Tengo aquí mi nodo 1, mi nodo 2, mi nodo de referencia, y aquí se ve
mi elemento 3, que es la que va del nodo de 0 hacia el nodo 2. Luego del nodo 2 hacia el nodo 1 se encuentra el elemento 2. Y por último, del nodo 1 hacia el nodo 0 se encuentra el elemento 1, con las orientaciones propuestas originalmente. Esto es algo muy importante, porque si ustedes proponen un sentido y de repente en la gráfica de la red lo llegan a cambiar, ¿sí? Entonces, al final, la ecuación ya no corresponde a esta orientación. Y como por consecuencia, pues las ecuaciones que al final obtengamos, pues nos van a dar un resultado totalmente diferente. Y aquí se ve claramente que solamente existe una sola trayectoria ¿qué? Cerrada, que es precisamente una sola malla. Se propone el sentido de recorrido de malla. Aquí viene algo muy importante. En el sentido de recorrido de malla, debido a que este es un elemento y este elemento contiene una fuente de corriente y este elemento 1 contiene una fuente de tensión, ¿a quién le hago caso? ¿A la fuente de tensión o a la fuente de corriente? A la de corriente, ¿no? Uh-huh. Eso es algo muy importante. Si en una trayectoria cerrada existe una fuente de tensión nada más, la que gobierna es la fuente de tensión. Si en una trayectoria cerrada existe dos fuentes de tensión, la de mayor valor es la que se le da prioridad en el sentido de recorrido de malla. ¿Estamos? Si en la trayectoria cerrada existe una fuente de tensión y una fuente de corriente, la que se le da prioridad es a la fuente de corriente. De preferencia para tratar de sacarlas mejor las ecuaciones y no tener problemas con los signos. Aunque la teoría dice que el sentido de recorrido de malla puede ser de forma ¿qué? Arbitraria, puesto que es un sentido solamente que se propone para el análisis y nada más. Lo único que va a ocurrir es que al final el signo probablemente nos dé en el valor un signo negativo. ¿Qué significa eso? Pues que el sentido propuesto que yo propuse no era el adecuado. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Muy bien. Una vez que ya tengo mi gráfica de la red, pues entonces nuevamente, ahora sí, ya podemos aplicar las leyes de Kirchhoff. En este caso, como el número de mallas independientes es 1, pues solamente una sola trayectoria cerrada. ¿Qué elementos intervienen en la trayectoria cerrada? Pues interviene el elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Entonces tendría, si sigo el algoritmo, sería elemento 1 con respecto a la malla 1 por el voltaje B1, más elemento 2 con respecto a la malla 1 por el voltaje B2, más elemento 3 con respecto a la malla 1 por el voltaje B3. ¿Y eso es igual a cuánto? A 0. Verifico la incidencia 1,1. ¿Qué signo le correspondería? Menos. Menos, porque el sentido del elemento va opuesto al sentido de la malla. Elemento 2 con respecto a la malla 1. Positivo. Correcto. Y elemento 3 con respecto a la malla 1. Positivo. También positivo. Entonces, de tal forma que la ecuación nos quedaría menos B1 más B2 más B3 es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante. Lo que estoy buscando aquí son voltajes. Recuerden que ese es el nodo de referencia. En el nodo de referencia, hagan de cuenta que ustedes, si yo llegara aquí a poner un voltmetro, este es mi nodo, mi cable de color negro, y por acá tengo mi cable de color rojo, y que va conectado a lo que viene siendo mi voltmetro. Si yo midiera el voltaje de referencia hacia el nodo 1, ¿qué voltaje estaría midiendo? ¿Cómo está en conexión este voltmetro con el elemento 1? En paralelo. En paralelo. Entonces, ¿qué voltaje estaría midiendo el voltmetro? Estaría midiendo el voltaje del elemento 1. ¿Y cuál es ese voltaje del elemento 1?
si observo el circuito original, 20 volts. 20 volts. Entonces yo puedo atreverme o puedo asegurar que el voltaje del elemento 1, ¿cuánto vale? 20 volts. 20 volts. Y me quito una incógnita. Ya conozco la incógnita llamada B1. Pero eso solamente es posible si el elemento, aquí me voy a ir, me indican por favor cuando se ve el diagrama original. Ya, profe. Cuando el elemento internamente, dentro de la agrupación, existe una fuente de tensión. Y a final de cuentas, vamos a suponer que en el elemento 2 estuviera aquí una fuente de tensión. ¿Cuánto valdría el voltaje de ese elemento? Que valga la fuente de tensión. Porque Lo que está valga la paralelo. fuente. Así es. Porque, ¿cuál es la principal característica de un circuito paralelo? El voltaje es el mismo en todos sus componentes. Así es. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Cada vez que veamos una fuente de alimentación que sea de tensión dentro del análisis desde el punto de vista por conexión paralela, automáticamente sabremos el voltaje de ese elemento. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. ¿No? Regreso hacia atrás. Ahora aplicamos las leyes de Kirchhoff para, ya no hay más trayectorias cerradas que analizar, solamente analizamos una sola malla. ¿Ok? Entonces vamos ahora con las leyes de Kirchhoff de corriente. Ahora lo que tengo que analizar son los nodos de conexión. Entonces, tengo que analizar el nodo 1. ¿Qué elementos inciden en este nodo? El 1 y el 2. El 1 y el 2. Entonces pongo nuevamente corriente 1, elemento 1 con respecto al nodo 1 y elemento 2 con respecto al nodo 1. La incidencia, ambos están entrando hacia el nodo. ¿Qué signo le correspondería? Negativo. Negativo. Entonces quedaría la ecuación menos I1 menos I2 igual con 0. Analizo mi nodo 2. ¿Qué elementos están incidiendo en este elemento? En este nodo, perdón. 2 y 3. 2 y 3. Signo del 2 está saliendo del nodo. Positivo. Positivo. Elemento 3 está entrando hacia el nodo. Negativo. Negativo. Entonces quedaría I2 menos I3 igual con 0. Solo que recuerden que ustedes, como apenas están manejando las leyes de Kirchhoff, sí va a ser importante que utilicen el algoritmo, que propongan primero la incidencia antes de colocar el signo. Eso es muy importante en el proceso. Probablemente conforme vayan avanzando en circuitos eléctricos, ya no tengamos que poner la incidencia. ¿Sí? Automáticamente ya saben por qué da este signo. Pero ahorita ustedes que están aprendiendo el proceso, es importante que se familiaricen con la ecuación para saber cómo se obtiene el signo de esta ecuación. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Ya obtuve mi nodo 1, mi nodo 2, ya son los únicos nodos independientes, puesto que el nodo de abajo es el nodo de referencia. Simplemente es para no duplicar más ecuaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el último paso? Recordemos que en la conexión tipo serie, las ecuaciones de los elementos que obtuvimos en el paso 3, los sustituíamos dentro de las leyes de Kirchhoff de tensión. Eso era para una conexión tipo serie. Para la conexión tipo paralelo,
Ahora las ecuaciones de los elementos que obtuvimos en el paso 3 las vamos a sustituir en las leyes de Kirchhoff de corriente. ¿Sí? Vuelvo a mencionar, en este análisis que se haga por conexión paralela, las ecuaciones de los elementos que se obtuvieron en el paso 3 se tienen que sustituir ahora en las leyes de Kirchhoff de corriente. Entonces, recordemos la ecuación que obtuvimos en el nodo 1, que era menos I1 menos I2 igual con 0. Recordemos que la ecuación del elemento 1 simplemente era la corriente de la fuente de voltaje 1. Y la corriente del elemento 2 era menos 1 sobre 1000 por V2. Y aquí viene algo muy importante. Aquí tenemos un signo de ecuación. Voy a colocar los valores. Aquí tengo el signo menos I1 menos I2. I2 sé que tiene un valor de menos 1 sobre 1000 por V2. Ese es lo que vale el valor de I2. Y aquí entra un concepto que es bien interesante en el álgebra. Hay un signo de ecuación, que es precisamente el signo negativo de I2, y hay un signo de valor, que es lo que vale I2. Cuando yo sustituyo el valor de I2, tengo que sustituirlo con todo lo que vale ese parámetro, que en ese caso es menos 1 sobre 1000 por V2. Pero este signo de valor o este valor tiene que estar multiplicado por el signo de la ecuación, que es un signo ¿qué? Negativo. Entonces, si por error no llegara a colocar este signo, ¿qué va a pasar al momento de multiplicar el signo de la ecuación junto con el signo del valor que le corresponde? Da positivo. Da positivo, ¿estamos? Entonces, es algo que tienen que cuidar. Es menos I1, que I1 vale corriente de la fuente de voltaje, menos el valor de corriente I2, pero I2 vale menos 1 sobre 1000 por V2. Entonces, como es una multiplicación de signos, aquí se da por hecho que ahí está menos 1, ¿sí? Entonces tengo que multiplicar el signo por signo, menos por menos me daría más. Por este pequeño detalle, jóvenes, por este pequeño detalle que está ahí, que ahorita voy a marcar en color naranja, bueno, sí, color naranja. Esta es la razón del por qué a veces no llegan al resultado. ¿Fue un problema de análisis? ¿Fue un problema de desarrollo? ¿O fue un problema de álgebra? Un problema de álgebra. Un problema de álgebra, ¿sí? Entonces deben de cuidar mucho los signos porque con un signo que se nos vaya al momento de sustituir los valores en las ecuaciones, tendríamos problemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Sustituimos los valores del nodo 2, que era I2 menos I3. Entonces, I2 menos 1 sobre 1000 V2 menos el valor de I3, que es menos 1 sobre 1000 V3 menos 10 miliamperes. Hacemos operaciones primero con los signos. Cambian los signos. Este que es un término independiente, que es 10 miliamperes, que está del lado de la ecuación del lado izquierdo, ahora tiene que pasar del lado ¿qué? Derecho. Y no hay transgresión en la igualdad, porque voltaje entre resistencia que nos da como parámetro. La corriente. La corriente. Es por eso que en la igualdad, voltaje entre resistencia nos da corriente. No olvidemos que este valor es un valor resistivo, que no se pone el símbolo de omega, pero se da por hecho que es un valor resistivo. Ya tengo mi sistema de ecuación. Nuevamente tengo dos ecuaciones, pero ¿cuántas incógnitas?
2. 3. Tres incógnitas. ¿Cuáles son estas tres incógnitas? Voltaje 2, voltaje 3 y la de corriente. Y la corriente de la fuente de voltaje. Entonces, nuevamente tenemos un problema grave porque tenemos tres incógnitas y ¿cuántas ecuaciones? 2. Dos. Y entonces podemos resolver ese tipo de sistemas por métodos analíticos para los sistemas de ecuaciones lineales. No, ¿verdad? No, profe. Entonces tenemos un problema. Y al igual que lo que hicimos con las leyes de, cuando analizamos las leyes de Kirchhoff por conexión serie, ahora vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff de tensión para tratar de cuadrar nuestro sistema. ¿Sí? En este caso, recordemos lo siguiente. Me indican, por favor, si se ve la diapositiva donde tenemos un sistema de ecuaciones. Sí, profe, sí se ve. ¿Ya está? Sí, ya Muy se bien. ve. Entonces, obtuvimos la ecuación 9 y la ecuación 10, ¿no? Menos IFB1 entre 1 entre 1000 por B2 igual a 0, menos 1 entre 1000 B2 más 1 entre 1000 B3 igual a 10 miliamperes. Dice lo siguiente, observamos que el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones. Para resolver esta situación ocuparemos las leyes de Kirchhoff de tensión y lograr que el mismo número de incógnitas al mismo número de ecuaciones lineales. Entonces, ¿cuál es la ecuación que nos conviene, cuál es la incógnita que nos conviene despejar en ambas ecuaciones? ¿Cuál es la incógnita que se repite? Voltaje 2. Voltaje 2. Entonces vamos a buscar, recordando las leyes de Kirchhoff, era el voltaje menos el voltaje 1. Voy a poner la ecuación. Era menos el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 igual con 0. ¿Sabíamos que el voltaje B1 cuánto valía? La suma de voltaje 2 más la voltaje 3. No, ¿cuánto valía el voltaje B1? 20 volts. 20 volts. Como vamos a despejar a B2 porque es el elemento que se repite en ambas ecuaciones, B2 es igual a, entonces quedaría B1 menos B3. Es decir, va a quedar 20 volts menos B3. Y esto lo vamos a sustituir en el sistema de ecuaciones de ambas ecuaciones. Cuando yo hago el despeje de la ecuación 10, automáticamente ya nomás me queda una sola incógnita. Entonces nada más tengo que factorizar, hacer las sumas correspondientes y al final me doy cuenta que B3 me vale 15 volts. ¿Esto es correcto? Sí, profe. ¿Sí? Y luego B2 hago las operaciones y vale que es de 5 volts. Y por último, la corriente de la fuente de voltaje vale 5 miliamperes. ¿Los valores son correctos? Vamos a darle interpretación a lo que acabamos de hacer. Me indican, por favor, si se ve el circuito original. Sí, profe. Muy bien. Dice que el voltaje B3, vamos a poner los resultados. El voltaje B3 es igual a 15 volts.
que el voltaje V2 era de 5 volts y que la corriente de la fuente de voltaje 1 era de 5 miliamperes. Muy bien. Entonces, sabemos que la corriente de la fuente de voltaje vale 5 miliamperes. Sabemos que el voltaje V2, en este caso este voltaje de este elemento, son 5 volts. Y por último, el voltaje del elemento 3 vale 15 volts. ¿Serían los resultados similares a los que encontramos con las leyes de Kirchhoff en conexión serie? ¿Cuánto valdría el voltaje de la fuente de corriente de 10 miliamperes? ¿no, profe? 15 volts. ¿Cuánto valdría la corriente, el voltaje del resistor de 1 kilo ohm del elemento 3? Igual 15. Igual 15, ¿por qué? Porque ¿cómo está su conexión? En paralelo. Está en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, encuentren la corriente de la resistencia R2. Conozco su voltaje, conozco su valor resistivo. ¿Cuánto nos daría? ¿5 entre 1000? ¿Cuándo la ley de Ohm? Sería .05. Que sería en prefijo o en base 10. En base 10 sería 5 por 10 a la menos 3 miliamperes, ¿no? Amperes. amperes. ¿Sí? Que serían los 5 miliamperes nuevamente. ¿Y eso es correcto? ¿Estaría bien? Sí. 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 Si quiero conocer la corriente de la resistencia 3, ¿cuánto valdría? ¿Qué me falta ahí? ¿Conozco su voltaje? Sí. ¿Conozco su valor resistivo? Sí. Entonces, aplico ley de Ohm. ¿Cuánto me daría? 0.015 amperes. Entonces, 15 miliamperes. Son los mismos resultados que obtuvimos con el análisis en conexión serie. Sí. Exactamente igual. Solo que la forma de proceder fue por paralelo. Con esto, jóvenes, lo único que les quiero informar que todos los circuitos, sin excepción, se pueden resolver con las leyes de Kirchhoff. Pero tú tendrías que definir si lo vas a analizar por conexión tipo serie o si lo vas a analizar por conexión tipo paralelo. Pero al final, cualquiera de los dos caminos que tú llegues a tomar en la decisión de hacer tu análisis, tienes que llegar exactamente a los mismos que Resultados. a los mismos resultados. Probablemente, dependiendo de la complejidad del circuito, pues valdría la pena saber si lo hago por conexión serie. Tendría que tomar yo una decisión sabia ahí. Si tengo mayor número de mallas que de nodos, pues me conviene mejor hacerlo por conexión paralela. Si la
el diagrama que yo analizo tiene menor número de mallas que nodos, entonces me conviene más hacerlo por mallas. Pero eso va a depender de la agrupación de los elementos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profe. ¿No? No, profe. Ok. Quiero que veamos por último, y se dará solamente un ejemplo, lo vamos a ver la próxima sesión. Permítanme. Ese circuito. Si yo lo quisiera hacer por ley de Ohm, lo más seguro es que ustedes me indicarían que realizáramos una transformación de delta ¿qué? De La delta estrella. De Estrella. estrella o de estrella delta, de como quisiera visualizar el circuito. Sin embargo, cuando se hace, en este caso, una reestructuración del circuito, vamos a suponer que yo propongo que esta delta, voy a poner un marcador, suponiendo que esta delta lo quisiera convertir a la estrella, ¿no? Al hacer esto, solamente me ayudó para encontrar la resistencia total de ¿qué? del circuito. Del circuito. Pero no me va a ayudar para encontrar exactamente cuánto voltaje o cuánta corriente pasa por el resistor de 3 ohms, por el 9 y por el de 6. ¿Por qué no me puede dar ese resultado? Porque al final de cuentas, la estructura sufrió una pequeña modificación. Y al hacer esa modificación, aunque me dé la resistencia total del circuito, no significa que me va a dar la corriente y el voltaje en cada uno de los ¿qué? De los elementos involucrados. Probablemente me dé un voltaje y una corriente en la conexión delta, en la conexión estrella. Pero esa corriente y ese voltaje que yo localice en cada uno de estos resistores no son los resistores originales del diagrama eléctrico principal. Ese es un pequeño problema que se tiene con el delta. Sí me ayuda a encontrar la resistencia total del circuito, pero no me va a ayudar para determinar la corriente y el voltaje en cada uno de esos elementos. Y entonces, nuevamente, la ley de Ohm, en esta parte, aunque se ve claramente que estoy llegando a un resultado, pero no significa que sean los resultados correctos debido a la modificación que le realicé al circuito. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo puedo resolver para encontrar precisamente la tensión y la intensidad eléctrica en cada elemento? Pues tendría que aplicar nuevamente las leyes de ¿qué? Con leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff. ¿Cuántos elementos tendríamos por conexión serie? Seis. 6 elementos. Aquí tendría el primero, que es la fuente de tensión. El segundo sería este resistor. El tercero sería el de 6 ohms. El de 9. El de 12. Y el de 24. Ese es por conexión tipo serie. Por conexión tipo paralelo. Serían 4, ¿no? 4. No, pues igual los 6, ¿no? Igual, los mismos 6. Entonces la pregunta es, ¿podría resolverlo por conexión tipo serie? Sí, profe. Sí. ¿Lo resolvería por conexión tipo paralelo?
Sí, igual se puede. Igual. Sí, también. Tendría exactamente, en este caso, este tipo de circuitos van a tener el mismo número de ecuaciones, tanto para leyes de Kirchhoff de tensión, como para leyes de Kirchhoff de corriente. Cualquiera de los dos caminos que yo decida, a final de cuentas, tendría exactamente el mismo número de ecuaciones, con el mismo número de incógnitas. La única diferencia es que en uno voy a encontrar voltajes y en otro voy a encontrar, ¿qué? Corriente. Corrientes. ¿Estamos? Entonces vamos a trabajar con este circuito la clase que viene para ir determinando las ecuaciones. A final de cuentas, los nodos de conexión, aquí yo lo determiné por conexión tipo paralelo, aunque ya hemos mencionado que también lo puedo hacer por conexión tipo ¿qué? Serie. Y a pesar de eso, la gráfica de la red en ambos tipos de conexión serán simplemente los mismos. No cambia nada. Hasta esta parte todo se parece muy idéntico a lo que se hace por conexión tipo serie, a lo que se hace por conexión tipo paralelo. Sobre todo la gráfica de la red. ¿Sí? Pero ya cuando se plantea el sistema de ecuaciones, pues ya es un poco diferente. Igual las leyes de Kirchhoff. Lo único que va a cambiar es la ecuación del elemento, el cómo lo incluyo en las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff de tensión, si decido que es una conexión tipo serie. Si decido que es una conexión paralela, entonces va por las leyes de Kirchhoff de corriente. Ese es el detalle que tiene las leyes de Kirchhoff. No puedes combinar. Y en los libros no te lo van a explicar de esa manera. Los libros te van a decir, estas son las leyes de Kirchhoff, pero el por qué, y de repente te vienen los cambios de ecuaciones. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque probablemente les convino hacerlo más un método por otro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver este ejemplo, la clase que viene. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Muy bien. Y con este mismo ejemplo, ustedes lo van a tratar de resolver, y esta va a ser su tarea, el de resolverlo por conexión tipo ¿qué? Serie. ¿Estamos? También aquí es importante que ya tengan su calculadora porque vamos a manejar, les voy a explicar cómo en la calculadora, para aquellos que no lo sepan, cómo se resuelven las ecuaciones en una calculadora. Ok, profe. ¿Vale? De acuerdo, profesor. Bien. De mi parte sería todo por el día de hoy. Y nos estaremos viendo el viernes, ¿de acuerdo?